Muy buenas tardes a todos. El día de hoy estudiaremos la fisiopatología de las alteraciones en los pares craneales. Los pares craneales son estructuras clave en el sistema nervioso periférico que controlan funciones motoras, sensitivas y autonómicas esenciales. Las alteraciones en estos nervios pueden deberse a múltiples etiologías, como por ejemplo lesiones traumáticas, enfermedades inflamatorias, infecciones, tumores o patologías vasculares. ¿Qué son los nervios craneales? Son 12 pares de nervios que surgen directamente del cerebro o a nivel del tronco encefálico para distribuirse a través de los agujeros de la base del cráneo en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Tienen un origen aparente que es el lugar donde el nervio sale o entra en el encéfalo. El origen real es distinto de acuerdo a la función que cumple. Las fibras de los pares craneales con función motora, o sea, eferente, se originan de grupos celulares que se encuentran en la profundidad del tallo encefálico, que se denominan núcleos motores, y son homólogas de las células del asta anterior de la médula espinal. Las fibras de los pares craneales con función sensitiva o sensorial, o sea, aferente, tienen sus células de origen o núcleos de primer orden fuera del tallo o tronco encefálico, por lo general en ganglios que son homólogos de los de la raíz dorsal de los nervios raquídeos. Los núcleos sensitivos de segundo orden se encuentran en el tallo encefálico. Pero, ¿por qué es importante estudiar las alteraciones de los pares craneales? Primero, para lograr un diagnóstico diferencial, ya que las disfunciones de los pares craneales pueden ser el primer signo de enfermedades graves como tumores cerebrales, infartos, esclerosis múltiple o infecciones meningias. Por ejemplo, la parálisis del tercer par puede indicar un aneurisma intracraneal. Un segundo motivo sería la correlación anatómica y funcional, ya que los pares craneales permiten estudiar de manera sistemática la relación entre las regiones específicas del tronco encefálico y sus manifestaciones clínicas periféricas. El tercer motivo, la identificación temprana de patologías sistémicas. Existen algunas enfermedades como por ejemplo la diabetes o infecciones virales como el herpes zóster, que pueden manifestarse inicialmente con neuropatías craneales como la parálisis del séptimo par o parálisis de Bell. Un cuarto motivo para estudiar esta patología de pares craneales sería lograr un tratamiento dirigido. Entendiendo la fisiopatología de estas enfermedades ayuda a guiar intervenciones específicas como el uso de esteroides en la parálisis facial periférica o redirigir al paciente a cirugía en casos de compresión nerviosa, como por ejemplo un schwannoma acústico del octavo par. ¿Cómo clasificamos a los pares craneales? Inicialmente, según su posición. Los núcleos de donde parten los pares craneales se ubican en una región generalizada conocida como tegmentum, que recorre el tronco encefálico. A nivel del mesencéfalo, que es la estructura superior del tronco del encéfalo, parten el par 3 oculomotor y el cuarto par o patético. A nivel del puente tronco encefálico o estructura media del tronco del encéfalo, parten los pares craneales 5 trigémino, 6 motor ocular externo, 7 facial y 8 el acústico. A nivel del bulbo raquídeo, que es la estructura inferior del tronco del encéfalo, parten los pares glosofaringeo 9, el vago décimo par, el par espinal u 11 y el par 12 o hipogloso. Según su aspecto funcional, podemos hacer esta otra clasificación. Los pares 1, 2 y 8 están dedicados a aferencias sensitivas especiales. Los pares 3, 4 y 6 controlan los movimientos oculares, los reflejos fotomotores y la acomodación ocular. Los pares 11 y 12 son nervios motores puros. El 11 para el esternocleidomastoideo y el trapecio, y el hipogloso o 12 para los núcleos o músculos de la lengua. Sin embargo, las raíces espinales del nervio accesorio o nervio espinal, u 11, presentan fibras sensitivas que emergen de la médula espinal.
mostrando incluso un pequeño ganglio en la conjugación de los filetes radiculares con el tronco de la raíz espinal del nervio. Los pares 5, 7, 9 y 10 son nervios mixtos. Los pares 3, 7, 9 y 10 llevan fibras, además, parasimpáticas. ¿Sí? Sensitivos motores mixtos. ¿Cuál es el origen aparente? El área de la superficie encefálica en que se implanta o fija dicho nervio. El origen real para los motores son acumulaciones de neuronas situadas profundamente en el encéfalo, de las cuales parten los axones que conducen impulsos nerviosos hacia sus efectores. Y sensitivos, ¿cuál sería el origen real de los sensitivos? Acumulaciones de neuronas situadas fuera del encéfalo en los ganglios craneales aferentes. Vamos a hablar del primer par, conocido también como nervio olfatorio. Las células receptoras olfatorias son neuronas bipolares, con una prolongación periférica que está en contacto con las sustancias olorosas que alcanzan la mucosa olfatoria y una prolongación central que forma la fibra nerviosa olfatoria, que es el nervio olfatorio o nervio craneal número 1 propiamente dicho, que penetra la lámina cribosa para llegar al bulbo olfatorio. El tracto olfatorio formado por los axones de las células mitrales y en el penacho del bulbo conecta los bulbos olfatorios con el área olfatoria primaria de la corteza cerebral, principalmente conocida como la corteza piriforme. De allí, la información olfativa puede alcanzar el tálamo a nivel del núcleo dorsal medial y la corteza órbitofrontal, donde se considera que ocurre la percepción del olfato. ¿Cuál es el origen aparente y real de este primer nervio? El aparente, la cara inferior del bulbo olfatorio sobre la lámina cribosa del etmoides. Y el origen real, las células bipolares de la mucosa olfatoria o mancha amarilla ubicada en la porción superior de las fosas nasales. De allá, como dijimos, se va a dirigir en su trayecto, finalmente hacia el área cerebral de Brodmann, que está ubicada a este nivel. ¿Cómo vamos a explorar el primer nervio craneal? Se realiza la exploración en cada fosa nasal por separado. Se le pide al paciente que cierre los ojos y que con un dedo ocluya la fosa contralateral mientras expone una sustancia para identificar, comparándola con otra. Debe de inspirar de 3 a 4 veces por fosa nasal. El paciente debe contestar si huele o no huele, si el olor es agradable o no y por último si identifica de qué olor se trata. ¿Sí? Entonces, preparar con sustancia de olores comunes, no irritantes, pedir al paciente que ocluya la fosa nasal, cierre los ojos y la boca, presentar olores debajo de la fosa nasal y repetir en la otra fosa nasal. Preguntar si siente, anotar el resultado, descartar catarro nasal u otra afección en las fosas nasales que impidan o alteren la circulación de aire por ellas. Es importante además aclarar que aunque no se identifique exactamente el olor, la apreciación por el sujeto de un olor es suficiente para excluir anosmia. ¿Cuáles van a ser las alteraciones del primer par? El nervio olfatorio, responsable del sentido del olfato, puede verse afectado por diversas patologías que generan pérdida parcial o total de esta función. Hiposmia o elevación del umbral olfatorio discriminatorio, anosmia, ausencia completa de la olfacción, parosmia, percepción distorsionada de los olores, cacosmia, percepción de malos olores, alucinaciones olfatorias, que son percepciones de olores sin que existan estímulos olorosos, e hiperosmia o generación del olfato con mucha mayor sensibilidad que de manera habitual. Principales causas de la alteración en el primer par tenemos traumatismos cráneoencefálicos, infecciones, procesos degenerativos, tumores, exposición a toxinas, enfermedades inflamatorias o autoinmunes, factores congénitos y las causas idiopáticas, que serían
causas principales de alteraciones en este par. Las más frecuentes, la rinitis alérgica o infecciosa, atrofia de la mucosa e hipertrofia y congestión por un resfrío, por ejemplo, que serían las causas locales. Y tenemos las alteraciones de origen neurológico, que habitualmente son unilaterales, por presencia de tumores, un meningioma del surco olfatorio, tumores de la cresta esfenoidal, meningitis, neuropatías, fractura de la base del cráneo y trastornos psiquiátricos. A estos dos primeros se los involucra en el síndrome de Foster-Kennedy. Bueno, hablamos del segundo par craneal o nervio óptico. Conduce los impulsos visuales desde la retina al córtex occipital. Es un nervio sensitivo, ¿sí? La retina convierte la luz en una señal eléctrica que viaja a través del nervio óptico formado por los axones de las células retinianas, fotorreceptores, interneuronas y células ganglionares. Este nervio óptico conduce todos los impulsos visuales desde la retina, entonces hasta el córtex, y convierte en una señal eléctrica perceptible. Bueno, ¿cuál es el origen aparente del nervio óptico? El ángulo anterior del quiasma óptico, y el real, células ganglionares de la retina, los axones de estas células al reunirse y dirigirse hacia atrás forman el nervio óptico. Las fibras de la mitad nasal van a cruzar y las fibras de la mitad temporal no lo hacen. ¿Sí? Terminan acá en la región posterior, en el área de Brodmann para la vista. ¿Cómo vamos a lograr la exploración del segundo par? Bueno, vamos a testear la agudeza visual, la perimetría y campimetría, visión en colores y fondo de ojo. Y esta agudeza visual vamos a poder evaluarla de lejos y de cerca. Primero vamos a hacerla de lejos a una distancia de 6 metros, tapar un ojo, leer con el que no está ocluido y registrar si es que el paciente necesita de lentes para poder visualizar el test de valoración. Tenemos luego la exploración de cerca a una distancia de 30 centímetros, donde se hace una visión de diferentes dimensiones y tamaños de letras. La exploración de la campimetría, bueno, en la cual se debe situar más o menos 60 centímetros al frente del paciente, pedirle una vez que se tape el ojo, mirar fijamente al paciente y explorar la dimensión del campo visual con un objeto o dedo del paciente, preguntar si deja de ver el objeto, comparar con nuestro campo visual y repetir con el otro ojo. El campo temporal se extiende a 90 grados de la línea media, superior a 50, y el nasal 60 grados e inferior a 70. Luego hacemos la exploración o visión de colores utilizando los discos de Ishihara. Finalmente, la exploración del fondo de ojo con un oftalmoscopio. ¿Sí? Se debe oscurecer la habitación, utilizar la mano derecha para el ojo derecho, la mano izquierda para el ojo izquierdo, colocar la mano contraria enfrente del paciente y sujetar el párpado del paciente para poder visualizar la magnitud de las alteraciones que pueden ocurrir en la vasculatura a nivel de la retina, que nos pueden indicar alteraciones de enfermedades sistémicas u otras de manera temprana. ¿Qué alteraciones puede presentar el segundo par óptico? Pueden existir escotomos, que son pérdidas de la visión en la parte del campo visual, hemianopsia o pérdida de la visión en la mitad del campo visual, que puede ser homónima, que es equivalente en ambos ojos, o heterónima, si la que es afectada, la que va a afectar más bien hemicampos no equivalentes. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la hemianopsia homónima izquierda, la hemianopsia heterónima bitemporal y la hemianopsia heterónima binasal. Aquí vemos algunas de las alteraciones en el campo del nervio óptico, donde se puede registrar, en este primer ejemplo, una ceguera total del ojo derecho debido a una lesión completa
del nervio óptico del lado derecho. En este segundo ejemplo podemos ver una hemianopsia bipolar debido a que existe una lesión a nivel medio del quiasma óptico. En el tercer ejemplo podemos ver que existe una hemianopsia nasal derecha debido a una lesión que involucra el área periquiasmática derecha. En el cuarto ejemplo podemos visualizar que existe una hemianopsia homónima izquierda debido a una lesión o presión o compresión a nivel del tracto del nervio óptico del lado derecho. En el ejemplo 5 podemos ver una cuadrantopsia inferior izquierda homónima debido a que está involucrada radiaciones del nervio óptico del lado derecho en la parte baja. En el ejemplo 6 podemos ver una cuadrantopsia izquierda homónima superior debido a la alteración radial del nervio óptico del lado derecho. Y en el ejemplo 7 finalmente podemos ver una hemianopsia izquierda homónima debido a una lesión del lóbulo occipital del lado derecho. Bueno, ¿qué alteraciones son estas? Por ejemplo, lesiones a nivel del nervio óptico nos pueden hablar de gliomas, fracturas de órbita, neuritis óptica, papiledema crónico. Lesiones a nivel del quiasma nos hablan de la posibilidad de tumores hipofisiarios o craneofaringiomas. Lesiones en la cintilla óptica nos hablan de aneurismas o tumores. Lesiones de radiaciones ópticas nos hablan de infartos isquémicos o hematomas. Lesión de la corteza calcárea nos habla de lesiones vasculares o tumorales. Neuritis óptica aguda, esclerosis múltiple, neuroretinitis, que normalmente es indolora, se presenta en pacientes jóvenes, etiología infecciosa o autoinmune, ¿sí? Que podría ser una traducción de una enfermedad por el arañazo de gato Bartonella, sífilis, enfermedad de Lyme o toxoplasmosis. Esa es una neuroretinitis. Neuropatías ópticas isquémicas, como la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica o idiopática, secundaria a enfermedades sistémicas mal compensadas, como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, ¿sí? Y otro tipo de neuropatías. Luego pasamos al tercer nervio craneal o nervio oculomotor, que tiene dos núcleos, el principal y el parasimpático o accesorio. El núcleo principal inerva todos los músculos extrínsecos del ojo excepto al oblicuo superior y el recto lateral. El núcleo parasimpático hace sinapsis en el ganglio ciliar para pasar por los nervios ciliares cortos hacia el músculo constrictor de la pupila y hacia el músculo ciliar. Este núcleo recibe fibras corticonucleares para el reflejo de acomodación y fibras del núcleo pretectal para los reflejos fotomotores. Es muy importante la evaluación de este. ¿Cómo hacemos la exploración de la motilidad ocular extrínseca? Se le solicita al paciente que siga con la mirada el dedo índice de la mano derecha del examinador, que se desplazará en sentido vertical, horizontal y oblicuo, de izquierda hacia derecha, de arriba hacia abajo, como si estuviera dibujando una forma, ¿sí? Ahí vemos el trayecto y cómo vamos a hacer esta exploración. Bueno, vamos a evaluar la motilidad extrínseca del ojo, viendo la apertura palpebral, los movimientos oculares, y la motilidad intrínseca del ojo, verificando el tamaño, forma, contorno de las pupilas, el reflejo de acomodación fotomotor, el reflejo consensual, el reflejo de acomodación y convergencia. ¿Y qué alteraciones podemos observar del tercer par? Una parálisis completa del tercer par, que se va a mostrar como una ptosis palpebral y una abducción ocular, ¿sí? Algunas de las causas de este tipo de lesiones serían encefalitis, infartos, tumores, traumatismos, meningitis tuberculosa y la presencia de aneurismas.
Puede ser, la parálisis del tercer par puede ser completa o incompleta. La parálisis completa genera, hemos dicho, ptosis palpebral, desviación del globo ocular hacia abajo y afuera, dilatación o midriasis pupilar y ausencia del reflejo pupilar directo y consensuado en el ojo afectado. Bueno, pasamos al cuarto par o el nervio troclear, que es el más delgado de los pares craneales y el único que sale por la superficie posterior del tronco cerebral e inerva el músculo oblicuo superior del ojo. Abandona el mesencéfalo e inmediatamente se decusa o cruza. Este nervio recibe fibras corticonucleares y tectomedulares que lo conectan con la corteza visual. También recibe fibras del fascículo longitudinal medial, el cual lo conecta con los pares o nervios tercero, cuarto, tercero y octavo. ¿Cuál va a ser el origen aparente del cuarto par craneal o troclear? La cara posterior de los pedúnculos cerebrales a cada lado del frenillo de la válvula de Vieussens, y el origen real, el núcleo somatomotor, el núcleo del nervio troclear en pedúnculo cerebral por debajo del núcleo somatomotor del tercer par. ¿Cuáles van a ser algunas de sus alteraciones? Por ejemplo, la parálisis del cuarto par, que puede ser poco llamativa durante la inspección, simplemente se puede evidenciar la imposibilidad de descender el ojo aducido. Se asocia a parálisis del tercer y del sexto par. Normalmente es la traducción de la lesión es nuclear, se paraliza el oblicuo mayor contralateral, y si es periférica se paraliza el oblicuo mayor homolateral o del mismo lado. Bueno, ¿cuáles van a ser las causas de la parálisis del cuarto par? Hidrocefalia, tumores como meduloblastomas y traumatismos. En estos pacientes vamos a poder ver, como vemos acá en la foto, una desviación lateral de la cabeza para evitar la visión doble o diplopía. Aquí podemos ver que la parálisis, bueno, para empezar, la parálisis del cuarto par es la causa más frecuente de estrabismo vertical adquirido. Durante la exploración neurológica se observa la imposibilidad de descender el ojo aducido y la tendencia a la aducción. Tenemos el síndrome del seno cavernoso izquierdo en un paciente con macroadenoma hipoficiario. Se observa la caída del párpado, leve ptosis, la midriasis y la incapacidad de aducción del ojo izquierdo por lesión del tercer nervio craneal. Y la imposibilidad de llevar el ojo hacia afuera por lesión del sexto nervio, motor ocular externo, hacia abajo y hacia adentro por lesión del cuarto par craneal o nervio patético. Vamos a hablar del motor ocular externo sexto par. Este va a inervar al músculo recto externo del ojo. El origen aparente es el surco bulbo protuberancial a ambos lados del agujero ciego, y el real, el núcleo del abducens, núcleo protuberancial debajo del piso del cuarto ventrículo, y hace junto con el nervio facial una prominencia en el piso del ventrículo, dando origen a la eminencia teres. Este núcleo está rodeado por dentro, detrás y fuera por la raíz motora braquial del nervio facial. Bueno, entonces aquí vemos una parálisis del sexto par que nos va a provocar un estrabismo convergente por predominio del recto interno que no está paralizado, y esta parálisis del sexto par nos impide la abducción. Causas: hipertensión intracraneal, meningitis, diabetes mellitus e infartos isquémicos previos. La parálisis del sexto par es la parálisis más común de la parálisis de oculomotores. En este tipo de parálisis el ojo presenta estrabismo convergente por predominio del recto interno e impedimento de la abducción. Los pacientes tienen diplopía horizontal cuando intentan mirar hacia el lado de los músculos afectados. ¿Sí? Limitación de la abducción del ojo derecho. En la posición primaria de la mirada no se observa desviación y la aducción del ojo derecho es normal. Ahí está. A, B y C.